hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio de gozodejehova.com, que semana a semana traemos una clase para la iglesia del Señor. Previo vamos a adorar al Creador. A Él lo vamos a adorar y glorificar su nombre como Él tiene que ser alabado. Alabémosle, hermano. Gózate delante del Señor, Bendito Dios. porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Sí, Señor. Sí, Señor. En nombre de Jesús. Gózate delante del Señor. Bendito eres, Señor. A ti la honra. Gózate delante del Señor. Siempre, Jesús. A ti la gloria. A ti glorificaremos, Señor. Por siempre, Señor. Amén. Gózate delante del Señor. Gózate delante del Sí, Señor. Señor. Porque Él es tu roca. Bendito el nombre de Jehová. Bendito, bendito seas, Padre. Bendito seas. Bien, hermanos, vamos a comenzar esta clase. Esta clase está en el capítulo 3, versículo 7 del libro de los Hebreos. Es importante que usted anote lo que le explique. Es importante, ya que este es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amén. Padre de la gloria, vengo una vez más delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, misericordia, fidelidad. Gracias, Señor. Yo te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar este tema y poder explicarlo, Señor. Háblame a mí primero. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado No endurezcas vuestros corazones. Parte 1. Esta clase es bastante prolongada, de tal manera que determiné en explicarlo en dos partes, parte 1 y parte 2. Como una forma de introducción, en el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia está llena de señales, de advertencias divinas, llamadas a disuadir al hombre del pecado y librarlo de ello, de la ira de Dios. Vamos a explicarlo un poco más. En el Antiguo Testamento nos dice que Dios no se deleita en la muerte del impío. Y lo explica bien en el libro de Ezequiel, capítulo 33, 11. Él no se deleita. Ahora en el Nuevo Testamento nos dice que no deleita que nadie perezca,
sino que todos se arrepientan, de acuerdo al segundo libro de Pedro 3:9. Esto es interesante, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Dios no creó al hombre para condenarlo al infierno. Claro que no. Y a lo largo de toda la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, le advierte continuamente de los peligros y la pena por el pecado. Cuando nosotros estamos viendo capítulo 3, versículo del 7 al 19, entiéndalo bien, es una de esas advertencias, ya que el Espíritu Santo parece estar dando un empujón sobrenatural a todo el que se encuentra a punto de aceptar a Jesucristo. Recuerde que este libro es para los hebreos. Muchas personas aceptan a Jesucristo como hoy. Muchas personas aceptan, pero muchas personas aceptan el Evangelio intelectualmente. Creen en el mensaje, pero nunca entran en aquel que habla del Evangelio. No se arrepiente de sus pecados y se vuelven él de todo corazón, como el Señor, el Salvador. No lo aceptan, solamente lo oyen, creen, pero no le hacen ningún favor al Señor, a Dios. No es beneficioso, hermanos, para nosotros gustar, admirar tal vez, alabar el Evangelio cuando uno va a la iglesia, sin aceptarlo, ni mucho menos obedecer la palabra. Saber la verdad y aceptar trae peor juicio que nunca lo hubiera usted conocido. Una cosa es que usted no lo conozca y otra cosa es que lo conozca y no quiera aceptarlo. Ahora bien, hay advertencias para todo esto. Aquí, para los que conocen el Evangelio y afirman su verdad, pero por amor al pecado, quieren seguir haciendo los mismos pecados, porque tienen temor a persecución o cualquier otra situación. No han entregado realmente la verdad de aceptarlo en una forma genuina y real a nuestro Salvador. Ahora, entienda esta parte. Cuando el escritor del libro de los Hebreos, bajo la lluvia del Espíritu Santo, tiene una gran inquietud por sus compatriotas judíos, pues están en un aprieto. Han oído el Evangelio y esto quiere que quede claro. Algunos de ellos por boca de los mismos apóstoles, pero por varias razones no se deciden a aceptar a Jesucristo. Al parecer, hermanos, algunos habían hecho la confesión de fe o habían hecho alguna declaración de confianza en Jesucristo, pero estaban comenzando a retractarse, a ridiculizarlos, comenzaron a flaquear, comenzaron a dudar, no estaban dispuestos a entregarse por completo a Jesús. Por lo tanto, se hicieron apóstatas, como en estos tiempos. Escuchan la palabra, la oyen, tal vez se sientan en las iglesias y alaban, pero no han entregado aún el corazón. Y esto es darle la espalda en una forma voluntaria e intencionalmente a nuestro Señor Jesucristo. Para reforzar la advertencia, el Espíritu usa el relato del Antiguo Testamento, que es muy conocido por los judíos. Cuando usted ve el Antiguo Testamento, conocen ellos a Moisés, obviamente, lo mencionan, y es precisamente de este
el líder más grande del Antiguo Testamento, que viene el relato. La historia puede dividirse, y entienda bien, en 4 partes. Una es la ilustración de Israel. 2, la instrucción de exhortar unos a otros. 3, la invitación de prestar atención. Y el otro es el asunto de la incredulidad. Vamos a desglosarlo para poder entender, ya que no es solamente el leerlo, sino entenderlo, pero para aplicarlo a su vida, usted tiene que irlo separando punto por puntos. ¿Cuál es la ilustración a Israel? Una de las formas mayores de comenzar un sermón es por medio de una ilustración. Una vez que usted ha captado la atención de las personas, va a las escrituras para afirmar el punto que usted ha buscado. Eso es lo que hace aquí el Espíritu de Dios. En este caso en particular, la ilustración proviene de las escrituras. Cuando hemos leído Hebreos 3:7 al 11, es una cita del Salmo 95, del 5 al 11. Anote bien, Hebreos 3:7 al 11, versículo 3 al 11, y el Salmo 95, 7 y 11. Ahora, entendamos esto. Este pasaje citado se escribió probablemente en tiempos de David. Entienda bien, si se escribió en el tiempo de David, pero ahora se habla en tiempo de Moisés. Hay una diferencia entre uno y el otro, pero habla acerca del tiempo de Moisés. Es un ejemplo conmovedor del problema que enfrentan muchos judíos en los tiempos de la iglesia primitiva. Describe la desobediencia a Israel y el rechazo de Dios en la peregrinación del Éxodo. El salmista, entienda esto, usa una historia para advertir a su pueblo de no caer en la incredulidad. Hermanos, 1000 años antes, el escritor de los Hebreos va a usar este mismo propósito para hablarle a su pueblo judío. Les habla a los judíos. Aún 2000 años 25 para acá, nos sigue hablando, porque esa advertencia es válida. El Espíritu Santo dice aquí a los hebreos que están al borde de la decisión, pero que no se han compartido ni quieren comprometerse nunca. Escuche esto, no endurezcas sus corazones y oigan y hagan lo que hoy le dice y sugiere Dios. No hagan como los hijos de Israel, que aún después de haber visto la prueba del poder de Dios y su cuidado por 40 años, siguieron sin creer en Él. No hagas eso, hermano. Cree. No dejes de ir a la iglesia, a sentarte, a adorar tal vez, a cantar, escuchar la palabra, pero la palabra, el Señor, aún no ha entrado en tu corazón. ¿Por qué? Porque tienes el rechazo tal vez de la familia, de los amigos. Más importante es que después Dios no te rechace. Ahora veamos el 3:7. Esta es una prueba de inspiración bíblica. Por lo tanto, la palabra dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz. Mire cómo le está dando oportunidad a usted y a mí, si oyeres hoy mi voz. Aquí uno de los testimonios más claros de las Escrituras sobre su inspiración divina. El escritor de los Hebreos dice que el Espíritu Santo, entienda bien,
fue el autor del Salmo 51. Subráyelo lo que estoy diciéndole. El Espíritu Santo fue el autor del Salmo 95, del cual cita también los Hebreos, el capítulo 3, 7, la parte B al 11. La inspiración es del Espíritu Santo, hermanos, hablando por medio de mentes humanas que Dios usa. El salmista no estaba declarando su propia opinión, ni hablaba escogiendo ciertas palabras. Cuando escribió estas cosas, era el Espíritu Santo que hablaba, y eso es inspiración divina. Estas son las palabras del Espíritu de Dios, el cual es el autor verdadero de las Escrituras. Sigamos viendo lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, 21. Observe esto. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo participó en el momento al escribir cada palabra de la Biblia. Por esta razón, es un pecado de primer grado y abre las compuertas de toda clase de herejías. Negar la inspiración verbal absoluta de las Escrituras. Dios originó los autógrafos, los primeros ejemplares de cada una de sus palabras. La advertencia básica del Salmo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En este libro de los Hebreos se ve esto 3 veces en Hebreos 7:8, 7:13, 7:15 y en el capítulo 4, el 4:7. La palabra hoy, y esto subráyelo abajo, por supuesto indica urgencia. Significa ahora, no necesariamente un periodo de 24 horas, claro que no. En otras palabras, se refiere al presente. Si usted conoce la verdad de Jesucristo, si conoce el Evangelio de Jesucristo, no haga como hicieron los israelitas. Cuando conoció la verdad de Dios y vio su revelación, ellos fueron muy necios. Necio y peligroso reducir su corazón, endurecen. Nunca sabe usted, hermano, cuánto tiempo tendrá para decidir. Hay quienes duermen y no despiertan. Cuando vemos el libro de 2 de Corintios 6:2 nos dice, porque dice, el tiempo aceptable, la palabra aceptable, subráyelo, te he oído. Y en el día de salvación, abajo subraya salvación, te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable. Y aquí ahora es el día de la salvación. Ahora vamos a ver. El tiempo de la salvación de Dios es siempre ahora. Eso es siempre ahora. Escuchar a Dios y qué, y obedecer es un asunto de voluntad. No endurezca el corazón como lo hizo Israel. También lo es cuando usted no quiere aceptar a Jesucristo. Pablo advierte que nuestros corazones o nuestras conciencias pueden cauterizarse y volverse insensibles, como la piel de que ha sufrido una quemadura, que habla primera de Timoteo 4:2, que la cicatriz que reemplaza a la piel que tiene una cicatriz en la piel que se ha quemado, esa piel tiene poca sensibilidad. Cuando hoy es de una persona, se acaba. Es demasiado tarde, hermanos.
No sabemos cuándo será el hoy de usted. No lo sabemos. Su corazón se endurece cada vez que le dice no a Jesucristo o a cualquier parte de su verdad o voluntad. Cuando el corazón es suave, cuando la conciencia es sensible, cuando el intelecto está convencido en Cristo, es tiempo de decidirse. De otra forma, la persona terminará volviéndose dura, muchas veces terca, insensible espiritualmente. El Evangelio dejará de tener atractivo para nosotros. Cuando seguimos viendo el próximo versículo de Hebreos 3:8, dice, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación en los días de tentación en el desierto. Ahora, desglosemos esto, veamos qué está pasando. Israel había estado en Egipto, ya usted sabe la historia, por más de 400 años. Más o menos los últimos 200 años trabajaron como esclavos. Los egipcios se asustaron de que los hebreos se volvieran una amenaza para ellos e intentaron debilitarlo, reducir su población, oprimiéndolos en trabajos duros, en trabajos fuertes, en trabajo de construcción, en trabajo de ciudades o tal vez en pirámides. Los obligaron a trabajar en exceso, los tenían mal alimentados y los azotaban regularmente. Dios, para castigar a los egipcios e inducirlos a que dejaran ir a su pueblo, los afligió con una serie de 10 plagas, la última de las cuales, la peor de todas, causó la muerte de todos los primogénitos. En ese momento, el faraón le rogó a los israelitas que se fueran, cosa que hicieron rápidamente bajo el liderazgo de Moisés. Cuando llegaron al Mar Rojo, el faraón cambió de idea y fue tras de ellos en busca para hacerlos volver. Fueron. Pero, ¿qué pasa? Dios realiza otro milagro, permitiendo que su pueblo atravesara entre las aguas divididas, que después cayeron sobre el ejército del faraón que los perseguía y se ahogaron todos. Ahora bien, cuando llegan a la tierra, llegaron a la tentación en el desierto. Dios continuó bendiciéndolos con milagros, guiándoles su viaje con columnas de nube y de fuego cuando viajaban de noche, y proveyéndoles comida y agua potable. Después de cada bendición, se sentían satisfechos por un breve tiempo. Luego volvían pronto a la queja, a las dudas de Dios. Y esto se convirtieron en una ilustración clásica de la incredulidad. Entre la abrumadora evidencia, Dios se les había revelado clara y milagrosamente. Ellos sabían que Él se había revelado, sabía lo que esperaba de ellos y vieron la evidencia. Tras la evidencia de su poder, la evidencia de su bendición, pero nunca creyeron en la verdad. Tal como los egipcios, ellos vieron, tuvieron temor de Dios. Los israelitas rápidamente comenzaron a creer en Él, pero no se entregaron en Él en fe, nunca. Y como resultado, tuvieron que andar y andar, hasta que murió la generación
incrédula, la creación incrédula, perversa por causa de la incredulidad. Anduvieron en círculos de 40 años en una tierra estéril, desolada y opresiva. Veamos Hebreos 3:9. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora, observe esto. Para la incredulidad, queridos hermanos, ninguna prueba es suficiente. Pedir más pruebas es solo un pretexto, una excusa, una táctica desalvadora. El pueblo de Israel se mantenía probando a Dios y el día de la tentación duró 40 años. Mire lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Acamparon en Ridifín y no había agua en aquel pueblo, en que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? No tenían fe en que Dios le iba a dar agua. Estaban exigiendo agua a Dios como si estuviera obligado y para ver si Él realmente iba a proveer. El propósito real se menciona unos versículos más adelante. Se lo voy a explicar. Sigamos viendo Éxodo 17:7. Observe lo que nos dice. Los hijos de Israel tentaron a Jehová diciendo, ¿estás pues Jehová entre nosotros o no? Es una tentación muy peligrosa. Dios había estado proveyendo todo el tiempo, teniendo evidencias abundantes de su poder y su cuidado, pero no ponían su confianza completa en Dios. De modo que seguían diciendo todo el tiempo, Dios, haz otra cosa por nosotros para que sepamos que tú eres real. Hay ciertas cosas, hermanos, que por ignorancia se dicen. Pero cuando Él les volvió a proteger, a devolver y proveer, ellos aún seguían sin creer. Hermanos, no sean como ese pueblo, dice el escritor de los Hebreos. No intentes excusas para creer. No endurezcan vuestros corazones a Dios como lo hicieron ellos, o perderán su oportunidad con ellos. Hermanos, hay tiempo de escapar. Hay tiempo de poder venir a su presencia. Hay tiempo de arrepentirse. Dios había libertado a los israelitas de Egipto con plagas impresionantes, con milagros. Con la misma capacidad milagrosa los llevó por el Mar Rojo y destruyó a sus perseguidores. Ahora les dio alimento, les dio maná, les daba las columnas de humo de nube y de fuego, los guiaban. Pero aún se preguntaban, ¿está Dios entre nosotros? Nada es ilógico, irracional que la incredulidad, hermanos. Se rehúsa a aceptar la evidencia más abrumadora, simplemente porque la incredulidad no quiere creer. Como dejó claro Jesús en la parábola del hombre rico y Lázaro, no hay evidencia suficiente para quien no quiere creer. Vean Lucas 16:31, nos dice así, si no oyen a Moisés y a los apóstoles,
y a los profetas. Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Era incrédulo. Por otro lado, quien quiere creer, confía en Dios. A pesar de cualquier advertencia ausente de evidencia. Cuando usted necesite fe, necesita tener y creer más, vaya y lea Marcos 9:24 que dice, creo, ayuda mi incredulidad. La mayoría de las personas no necesitan más pruebas de que Dios es real y que Jesús es el Hijo, es el Salvador y que necesitan odiar el pecado, arrepentirse, entregarse a Él. Nunca se captará a un Dios a quien se le pone a pruebas continuamente. Quien prueba a Dios hoy lo hace de las mismas razones que lo hicieron los israelitas en los días de Moisés, para apartarlo, porque aman su pecado. Sus propios caminos quieren tener, sus propios planes. Es demasiado, hermanos, para cambiarlo por los que creen en Dios. Es tiempo de venir a Él. Es tiempo de venir a su presencia. El tiempo se acorta y usted ya no tiene excusa delante de Dios. Le he hablado. Cristo viene pronto. Bendiciones.